Noticias Caracol, edición central. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La caída esta madrugada del Amazon Web Service tuvo su coletazo en la operación de varias plataformas en Colombia. A lo largo de la jornada de hoy, varios bancos, billeteras digitales y servicios de streaming han tenido intermitencia en su servicio, afectando a más de 30 millones de ciudadanos. El día de hoy solo recibimos pagos en efectivo. Ese fue el letrero con el que se encontraron hoy los clientes de este Fruver en Bogotá, luego de que ninguna de las formas de pago a través de aplicaciones bancarias, billeteras digitales o datáfono funcionara. Nada de eso está funcionando, entonces, y como hoy en día todo se cancela por medio de tarjetas, transferencia, no, muy poco tienen efectivo o algo así, entonces le toca dejar el mercado, volver más tarde. Esa misma situación la vivió en plena hora de almuerzo esta pescadería, que tuvo como única opción fiar a sus comensales. Y nos toca dejar a la gente que se vaya, porque pues no tienen efectivo, y que se vayan y dejen el teléfono a ver si vuelven y pagan. Clientes de bancos como Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Banco de Bogotá y billeteras digitales como Nequi y Daviplata recibieron durante toda la mañana de este lunes estos mensajes explicando que todo se debe a la falla global en los servicios de Amazon Web Service, uno de los servidores en la nube más grandes. En Noticias Caracol en Vivo, un experto en tecnología explicó lo que ocurrió con Amazon Web Service y por qué impactó a entidades bancarias, aerolíneas, plataformas de streaming, entre otros servicios a nivel mundial. Cuando hablamos de la nube, hablamos del soporte de las transacciones, de las bases de datos, de la información, de las credenciales de usuarios. Y aquí lo que se afecta no es propiamente la seguridad como tal de la información, que es pues por lo menos no se nos ha indicado que ese sea el caso, sino la operatividad. Expertos recomiendan no depender de una sola aplicación a la hora de guardar su dinero. La afectación se extiende al pago de servicios públicos y otras obligaciones que impliquen transferencias digitales. Se calcula que impacta a más de 30 millones de colombianos que tienen estas aplicaciones bancarias. Voy a ingresar y aparece como un letrero en rojo y no me deja ingresar. En el transcurso de la tarde, entidades bancarias han reportado a sus clientes que aún persisten las intermitencias en los servicios digitales, mientras continúan trabajando para que en las próximas horas se restablezcan las operaciones. Mucha atención en medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Petro se reúne a esta hora con John McNamara, encargado de negocios de ese país en Bogotá. Ustedes ven en pantalla en este momento a Juan Pablo Contreras en el Palacio de Nariño y a Juan Camilo Merlano en la Casa Blanca en Washington. Arrancamos con Juan Pablo. Juan, ¿a qué hora arrancó la reunión Petro-McNamara? Jorge Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, esa reunión empezó hace pocos minutos. El presidente Gustavo Petro y el embajador, o más bien encargado de negocios aquí en Colombia, John McNamara, están buscando salidas a la crisis diplomática que hay en este momento entre ambos países. Una de las peticiones que hará el presidente Gustavo Petro será que Estados Unidos retire el arancel del 10% que pesa en este momento sobre algunos productos agropecuarios. Dice el presidente Gustavo Petro que esto viola los tratados de libre comercio que hay entre ambos países. Pero mire que aquí durante el día en el Palacio de Nariño también se han desarrollado varias reuniones de alto gobierno en los que funcionarios y ministros están buscando también salidas a esta tensión diplomática, pues esto también tras la llamada consultas que hizo la Cancillería y el gobierno colombiano al embajador de Colombia en Estados Unidos, al doctor García Peña. Mire que ellos han señalado que ya tienen varias medidas listas, que de hecho hay unos decretos que ya se están trabajando, pero van a esperar a ver cuál es el mensaje que trae John McNamara del presidente Donald Trump, la reunión y las conclusiones que van a salir ahorita de la reunión con el presidente Gustavo Petro para poder pronunciarse de fondo sobre esta situación. Juan Pablo, han pasado cerca de 24 horas desde que el presidente Trump anunció en su vuelo de regreso a Washington que impondrá aranceles a Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿qué ha trascendido en Washington sobre este tema? Andreina, finaliza el día y al parecer se cumple lo que dijo tan solo a mi espalda muy temprano esta mañana el asesor del presidente Donald Trump para asuntos económicos, Kevin Hassett, quien aseguró que no había ningún tipo de anuncio inminente en materia arancelaria
frente a Colombia, pese a lo que dijo el presidente Donald Trump ayer en la noche desde el avión presidencial Air Force One, asegurando que iba a imponer aranceles a nuestro país. Aquí en la Casa Blanca no han dado pistas en el transcurso del día. Desde donde sí se están produciendo mensajes es desde el Congreso. El Partido Demócrata, que sale en defensa de Colombia, la senadora Jen Shaheen, quien es la miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, reconoce los problemas y las fallas del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también reconoce la lucha por parte de la fuerza pública en Colombia en contra del narcotráfico. Dice que cancelar los recursos para Colombia es miope y contraproducente. Es la primera voz de peso en la política estadounidense que sale en defensa de Colombia. Se trata de Jen Shaheen, demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las amenazas del presidente Trump este fin de semana de terminar la asistencia a Colombia son miopes y contraproducentes. Recortar esta ayuda a la fuerza pública solo debilitaría la capacidad de Estados Unidos para proteger nuestras fronteras de las drogas y la delincuencia. Si bien comparto la preocupación por los problemas del gobierno de Petro para frenar la producción de cocaína, suspender la ayuda para combatir el narcotráfico es contraproducente. Shaheen no se refirió a la amenaza de aranceles, que tampoco ha aclarado la Casa Blanca. Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de Trump, dejó entrever que los aranceles aún no están definidos. Ya veremos, por ahora no hay ningún anuncio inminente. La expectativa se da por cuenta del mismo anuncio del presidente Trump a bordo del Air Force One, en donde confirmó que impondría aranceles a Colombia, pero también llamó lunático con problemas mentales al presidente Petro y arremetió contra los pocos resultados en la lucha antinarcóticos. Son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que detengan la producción de drogas. Y si miras los cultivos, los campos están llenos de drogas. La refinan, producen enormes cantidades de cocaína y la envían por todo el mundo destruyendo familias. Mientras que demócratas defienden a Colombia, republicanos, según conoció Noticias Caracol, buscan impulsar un paquete de sanciones contra Colombia, que podría incluir medidas individuales, pero también colectivas, en conjunto con el Departamento del Tesoro. La votación sería impulsada a través del procedimiento Hotline, una especie de fast track para aprobar legislaciones de manera expedita. Senadores republicanos como Bernie Moreno son los que impulsan la iniciativa. Hay que destacar o recordar más bien que en materia de recursos para el año 2026, la propuesta de asistencia para Colombia es de alrededor de unos 208 millones de dólares, fundamentalmente recursos para lucha antinarcóticos, aplicación de la ley, fuerzas militares. Esa es la plata que dejaría de recibir nuestro país. Juan, los expresidentes hicieron un llamado para bajarle la temperatura a la compleja situación de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Para los exmandatarios, este impasse se debe resolver a través de los canales diplomáticos y no en redes sociales. El expresidente Juan Manuel Santos fue crítico con el tono que han manejado ambos mandatarios en medio de este nuevo episodio de crisis. Una situación muy lamentable. Ojalá en las relaciones internacionales la institucionalidad, los instrumentos que se utilizan tradicionalmente, la diplomacia privada, puedan rescatarse y prevalecer. Porque mientras tengamos dos presidentes que se insultan por Twitter todos los días, eso va a ser cada vez más complicado. E hizo énfasis en el tono agresivo y constante del presidente Petro contra el presidente Donald Trump. Sus discursos muy agresivos contra Estados Unidos, contra Trump, pues buscan que lo pongan a él de mártir o de jefe del antiimperialismo. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hicieron una declaración conjunta en la que pidieron serenidad, prudencia y sentido nacional para la resolución del impasse, pero también pidieron al presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político. El expresidente Ernesto Samper criticó el tono del presidente Trump, que dijo desconoce que todos los gobiernos en Colombia han combatido el flagelo del narcotráfico de una manera consistente.
Esperamos por el bien del país que este infortunado episodio no termine bombardeando como las lanchas que están bombardeando submarinos de los Estados Unidos en el Caribe, bombardeando 30 años a través de los cuales fuimos capaces de diseñar una política de Estado de lucha contra las drogas. Por su parte, el expresidente Iván Duque resaltó que nunca es tarde para el diálogo y agregó que junto a la sensatez deben prevalecer sobre la gritería y las agresiones, especialmente cuando se reclama respeto sin haberlo brindado. El expresidente César Gaviria emitirá una declaración en las próximas horas. El Tribunal Superior de Bogotá decidirá mañana si ratifica la condena o si absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A las 8 de la mañana iniciará la lectura del fallo de segunda instancia después de que la jueza Sandra Heredia lo condenara a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La audiencia será virtual. Una juez condenó a los 2 expolicías implicados en el caso de las chuzadas contra 2 exempleadas de Laura Sarabia, entre ellas Marelvis Mesa. Se trata del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero John Freddy Morales, acusados de falsificar informes para involucrar a las extrabajadoras con el Clan del Golfo y así investigar de forma ilegal la pérdida de un maletín con una alta suma de dinero que está dentro del domicilio de Sarabia. En los próximos días se conocerá la condena. Lo último en Noticias Caracol. 7:13, mucha atención. La Guardia Indígena en Cauca rescató a las 2 niñas que hace unos días se habían llevado las disidencias de las FARC para reclutarlas. Estefany Valencia, usted tiene los detalles. Andreina, el proceso de mediación comenzó el pasado sábado por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Ayer fue que se logró llegar a un acuerdo de liberación y hoy al mediodía se dio el proceso de entrega de las niñas de 14 y 15 años en la parte alta del municipio de Suárez, en el Cauca. Después de una semana de haber estado reclutadas, ya se reencontraron con sus familias y están de nuevo en sus resguardos indígenas. Pero dice la Comisión de Derechos Humanos que aunque celebran el rescate de las 2 menores de edad, aún les faltan más de 700 niños y niñas que han sido reclutados por las disidencias en esa región. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 7:14 les contamos que en la capital de Antioquia hay 2 estaciones del metro parcialmente afectadas por cuenta de la erosión que las aguas del río Medellín está provocando en los terrenos que soportan el paso de los trenes. Mariana Rodríguez, ¿se sabe cuándo volverán a operar al 100%? Jorge Alfredo, televidentes, si el clima lo permite, será en 8 días cuando se habiliten estas 2 estaciones. Hablamos de la estación Aguacatala y El Poblado. Tiempo en el que, según la empresa, se van a hacer entonces los arreglos de los taludes que va entre la línea férrea del metro y el río Medellín, para proceder entonces con el relleno de la socavación, que es lo que hoy tiene en contingencia al metro de Medellín. Mientras tanto, el metro ha dispuesto un plan de contingencia para mantener con buses ambas estaciones que lleven de forma gratuita a los usuarios para poder garantizar esa movilidad. También se le ha pedido al sector empresarial, privado y público del área metropolitana que por favor implementen el teletrabajo por lo menos durante esta semana para evitar más caos en la movilidad de la capital de Antioquia. Mariana, gracias. Y las autoridades buscan en el centro del país al condenado asesino de una patrullera que se voló de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en la madrugada del domingo. El nombre de Nelson Ocampo salió a relucir en agosto del 2023 cuando lo capturaron por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega. Fue condenado a 33 años de prisión y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, pero el pasado domingo se escapó. Me da rabia, siento indignación, siento como esa impotencia de que está en un sitio de que supuestamente no se van a volar, pero pues imagínate, me duele como padre. Al mejor estilo de una película, Ocampo, quien tuvo la complicidad de otro preso, alias Meme, condenado a 33 años por su participación en una masacre en Tarra, norte de Santander. Según las autoridades, ambos tuvieron el tiempo suficiente para romper uno de los barrotes, salir por la ventana, armar una cuerda con cobijas y aprovechar la densa neblina de la madrugada para después llegar hasta la última malla de seguridad y por allí escaparse. No, realmente es preocupante que digan que por la alta nubosidad o por la alta nieblina se haya presentado esta fuga.
yo me atrevo a decir, ojalá no sea así, pero yo me atrevo a decir que hay cómplices dentro de allí. Alias Meme, el otro recluso que intentó fugarse, quedó atrapado en la cerca de seguridad del centro carcelario. Tiene que ver con esa desproporción abismal que hay en cuanto a la atención del número de personas privadas de la libertad versus el número de funcionarios. La búsqueda de Nelson Ocampo continúa en Boyacá y otros departamentos del centro del país. La unidad investigativa de Noticias Caracol obtuvo el video de la confesión que en febrero pasado le dio a la JEP el excongresista Álvaro Ashton sobre la infiltración del paramilitarismo en la costa atlántica. En la diligencia, Ashton aceptó haber beneficiado a las autodefensas y salpicó a varios políticos, entre ellos un ministro en ejercicio y a un candidato presidencial. En una diligencia de más de 10 horas, el excongresista liberal Álvaro Ashton Giraldo le confesó a la Jurisdicción Especial para la Paz que fue un articulador político de las autodefensas y que colaboró con ellas para aprobar en el Congreso los proyectos para favorecerlas. Además, detalló cómo esa organización criminal se adueñó de millonarios recursos de la salud y la educación en la costa atlántica. La SAUCE tenía una estructura empresarial. En su testimonio, destapó nombres de caciques políticos tradicionales y empresarios que apoyaron al bloque norte de las autodefensas en cabeza de su comandante Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Los encargados de hacer ese relacionamiento eran Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García, alias Gonzalo o el Médico. Lo primero que hacen es relacionarse con las autoridades civiles, militares y con la clase dirigente. Comienza el proceso de penetración de ellos. ¿Y cómo penetran? Penetran con la cercanía que van haciendo con la clase política y ahí nos metemos todos. De acuerdo con Ashton, los aliados políticos del paramilitarismo, que según Salvatore Mancuso llegaron a representar el 35% del Congreso, ayudaron en dos frentes. El primero, en el trámite de la controvertida Ley de Justicia y Paz, que buscaba desmovilizar a ese grupo concediéndole un carácter político bajo la figura de la sedición para evadir la cárcel. El Congreso lo aprobó, pero la Corte Constitucional lo tumbó. Ashton se refirió en particular a un joven parlamentario que en esa época defendió con uñas y dientes esa ley y que hoy es uno de los políticos más poderosos del gobierno Petro, Armando Benedetti. Nosotros observamos cómo en desarrollo de ese debate de la ley 975, Armando Benedetti era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para la JAUCE, como el artículo que hablaba de la sedición. El segundo frente en el que el Poder Legislativo se puso al servicio de las autodefensas se dio en la aprobación de partidas en el presupuesto nacional para financiar proyectos específicos en Barranquilla, a través de los cuales se desviaban recursos para financiar a las autodefensas. El testigo habló con nombres propios de congresistas que habrían apoyado esta estrategia. Fue ahí donde mencionó, entre otros, al influyente senador conservador Efraín Cepeda. Canalizando recursos desde la Comisión Cuarta de Presupuestos, en donde yo era miembro, con el senador Efraín Cepeda, con el senador Mario Barón, con el representante David Char, con el representante Jorge Elaine. Todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar los proyectos específicos que realizaba el Frente José Pablo con la alcaldía de Barranquilla. Ashton, protagonista de los escándalos de la parapolítica y el cartel de la toga, relató que a través de una logia masónica en el Atlántico, el paramilitarismo tocó la cúpula del poder político en esa región. Dicha logia era liderada por el difunto empresario David Name Terán, el patriarca de la poderosa familia Name. ¿Cómo entran a la logia? A través de David Name Terán, gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia, con sede en Barranquilla. Yo aquí rompo un sigilo masón. En la masonería tenemos un tema que se llama de entre cuadra y compás, para uno no contar nada de lo que allí se da, pero esta es mi obligación. Yo tengo más obligación
con la institución Jurisdicción Especial para la Paz que con la institución masónica. Dentro de la fraternidad había que apoyar a los hermanos Edgar Ignacio Flores, masón, al médico García Ávila, quienes eran los ejecutores de todo este diseño. El uno en el frente militar y el otro en el frente político. Según Ashton, David Name Terán fue clave para articular los dineros que canalizaba el Congreso para beneficiar al paramilitarismo en Barranquilla. David Name, a través de consultores del desarrollo, diseñó todos los proyectos en coordinación con la alcaldía de Barranquilla, siendo estos unos procesos de licitación públicas, pero con unos pliegos casi que organizados, se los adjudicaban a las mismas empresas que en este momento tenían la bendición del alcalde y de la SAUCE. José David Name Cardoso, sobrino de David Name Terán, también fue mencionado por Ashton como parte de los políticos que aún no han sido tocados por la justicia, a pesar de sus presuntos nexos con la SAUCE. José David Name Cardoso, senador tampoco judicializado. En esa estrategia de cooptación de las autodefensas, efectuada hace 2 décadas, se tomaron la alcaldía de Barranquilla de Guillermo Honisberg, condenado años después por corrupción. Asimismo, se tomaron distintas empresas a través de las cuales financiaban al grupo ilegal, entre las que se contaba la AAA de Barranquilla. Se burlaba la ley 80. Entonces, habían dos formas de asignar contratos a los contratistas que apoyaron a Honisberg y que de alguna manera de esos contratos asignados, una parte de las participaciones o coimas o comisiones iban dirigidas a la financiación de las AUC. Noticias Caracol buscó a varios de los mencionados por Ashton. Jaime Lombana, abogado del senador Efraín Cepeda, señaló que Ashton fue acusado de manipular e ingresar niñas menores de edad al Hotel del Prado de Barranquilla de manera descarada, de manera desvalorada, ofensiva e inmoral, además de relaciones con el paramilitarismo. A una persona así, ni la justicia ni la opinión pública le pueden creer absolutamente nada. A su turno, David Benavides, abogado del ministro Armando Benedetti, resaltó que su cliente ya fue investigado por parapolítica y que su caso fue archivado. También dijo que pedirá la exclusión de Ashton de la JEP por mentiroso. En igual sentido se pronunció el senador José David Name Cardoso, quien insistió que la Corte también cerró su expediente por parapolítica y que con su equipo jurídico denunciará el caso ante instancias judiciales. Asimismo, en diciembre de 2022, poco antes de morir, la Fiscalía archivó el proceso en favor de David Name Terán por parapolítica. Buenas noches. En agosto de este año, la actividad económica de Colombia tuvo un crecimiento de 1,98%, reporta el DANE. El crecimiento económico se desacelera frente a los meses anteriores. En más información, Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, envió esta carta al gobierno nacional manifestando su preocupación por la intención que tiene el gobierno de obligar a los fondos a traer billonarios recursos del exterior para que sean invertidos en Colombia. En esta carta dicen que esto podría tener efectos negativos sobre el ahorro y las pensiones de los colombianos. Pide el gremio que se cree una mesa técnica para analizar las ideas que tiene el gobierno y sus posibles efectos. En más información, pese a que la mayoría de los mercados del mundo tuvieron una jornada positiva, en Colombia ocurrió lo contrario. Dicen analistas que por las nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y Colombia. El dólar subió cerca de 70 pesos, tasa representativa del mercado para mañana, 3.877 pesos con 26 centavos. Bajó el petróleo de referencia Brent, queda muy cerca de los $61 por barril. Subió el café, precio de referencia para mañana, 3.079.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. En la costa nariñense, la comunidad y los integrantes de la Fundación Asofuturo lideran una labor ejemplar, la siembra y la conservación de los manglares que protegen a Tumaco. Mi nombre es Juan David Preso y esta es nuestra historia. Los manglares de Bajito Pindo, en el mar Pacífico nariñense, son cuidados por Ever Ledesma y los integrantes de la Fundación Asofuturo. Estos jóvenes, gracias a Dios, han permitido que a través de esta iniciativa de transformación y de conservación de los manglares, le han dicho al conflicto no más.
para que ellos puedan vivir más cómodamente. Los manglares de Tumaco tienen futuro gracias a familias que lo hacen todo por su conservación. Vaya a venir un tsunami, vaya a venir algo y nosotros estamos protegidos de eso. El manglar es una barrera de protección. Decidimos contribuirle al medio ambiente. Qué mejor manera que cuidando los manglares, porque ahí encontramos concha, piangua, vulgao, lo que es el pateburro, todos los moluscos. Por su esfuerzo y dedicación en la conservación de manglares, Eber Ledesma y los integrantes de Asofuturo son colombianos que hacen historia. En Francia crece la indignación por el robo de 8 piezas de la corona francesa en el Museo del Louvre. Los expertos temen que los delincuentes las desarmen para vender por partes este tesoro. 2 juegos de joyería entre tiaras, collares y pendientes con centenares de diamantes, zafiros, esmeraldas y otros metales preciosos, así como un relicario, un gran lazo de corsaje y una tiara diamantada, fueron el botín de 4 ávidos ladrones que en cuestión de 7 minutos el pasado domingo lograron filtrarse en la Galería Apolo del Museo del Louvre y robar estas piezas únicas del siglo XVII. Un robo invaluable que el gobierno francés y expertos de la Corona Gala han denominado como patrimonio inestimable por su importancia histórica y simbólica. El relicario de diamantes contenía 2 mazarinos, 2 diamantes que el cardenal Julio Mazarino regaló a Luis XIV. Se trata de piezas excepcionales de la historia francesa y también diamantes que pertenecieron a María Antonieta, pues Eugenia la apreciaba. Así pues, este relicario por sí solo es un resumen de la historia de Francia, desde Mazarino hasta Luis XIV y la emperatriz Eugenia. Casi 3 siglos de historia se concentraron en él. El museo, que no abrió sus puertas por el hurto, tuvo el descontento de decenas que no pudieron ingresar a sus instalaciones. Es una pena porque nos hubiera gustado entrar, pero lo intentaremos el miércoles. Es un poco impactante porque salgo del país en 2 días. He estado planeando este día durante 2 o 3 meses. Un equipo de 60 investigadores creen que detrás del robo está un grupo del crimen organizado, especialista en la comercialización de artículos valiosos. O bien fue un encargo de un coleccionista, o bien fue un encargo de personas que solo se fijaron en estas joyas por las piedras, perlas, objetos y metales raros de los que están hechas. Los expertos temen que el tiempo avance y los ladrones despiecen las joyas para su comercialización. Las piezas son completamente invendibles tal como están, pero por desgracia para nuestro patrimonio están hechas de materiales preciosos, cuyo valor aumenta constantemente. Sería como robar de nuevo la Mona Lisa. La pintura en sí misma es invaluable. De igual manera, estas piezas. El hurto de estas piezas fabricadas por los maestros más destacados de orfebrería real, que pertenecieron a 2 reinas y 2 emperatrices de Francia, no solo suponen una pérdida millonaria, sino una pérdida patrimonial que habla de la historia del pueblo francés. El Kana Bogbot, el colombo israelí que fue liberado por Hamas el pasado 13 de octubre, fue recibido por una multitud en su ciudad natal. Bogbot, uno de los organizadores del Festival Nova, regresó hace pocas horas a casa después de ser dado de alta del hospital donde fue atendido tras su liberación. Fue recibido con una emotiva celebración en su honor, acompañado de su esposa, su hijo y su familia. 7:59 a esta hora. El presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, se reúnen en la Casa de Nariño en medio de la crisis diplomática entre los 2 países. Estas son las primeras imágenes que se conocen de la reunión luego de que el presidente Trump anunciara anoche en su vuelo de regreso a Washington que va a imponer nuevos aranceles a nuestro país. Con esta imagen terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche con Andreina en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Allí los espero. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.